Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como veis, web no somos en Casa o Jardín. ¿Por qué? Porque somos en o barrio da Madalena, en la Plaza Aso, de la Escuela de Aragonés Nogará. ¿Y por qué somos aquí? Porque íbamos a hacer una cosa muy especial, que tengo aquí un convidado. Buen día, Alex. Buen día. Alex ye de Nuivan, que ye un proyecto, ¿no? Nuevo, que ye una colla. Sí, de una colla que canta en castellano y en aragonés. ¿Y qué íbamos a hacer, güey, Alex? Pues íbamos a grabar bellas imágenes, está un videoclip en aragonés de una canta que se dice Mil Parolas. Que ye de Raso en aragonés. Y de Raso en aragonés. Y se van a hacer actividades, bueno, aquí un vermú en Nogará, ¿y qué más cosetas vamos a hacer, güey, por este Mil Parolas? Hoy tenemos a César Sanchuset, tenemos a Escuchetes y a mucha gente que quiere hacer cosetas para Una clase de aragonés. Para ver que el aragonés llegue bien vivo, bien pincho. Pues lo que íbamos a hacer también aquí en Escuchetes es grabar una receta, como siempre, sin garra ingrediente de origen animal, una receta vegana, y íbamos a hacer queso vegano. Así es que íbamos a ver cómo se fa. Para hacer esta receta nos fan falta un chorret d'agua, 200 gramos de almendras crudas, un chorret de suco de limón, 2 culleradas de levadura nutricional y una cullerada d'agua de mar. En primeras, chitamos en un recipiente a las almendras crudas. Previamente las hemos de meter a remullo 8 horas para que se reblandizca. Y después pillamos a levadura nutricional y chitamos 2 culleradas soperas. Después pillamos la agua de mar y chitamos una cullerada. Esto en cuenta de chitarle sal, con el agua de mar meteremos ese toque de sal que fa falta, y antimás la agua de mar tiene muchos minerales que son parte del cuerpo humano y que vienen muy bien para nuestra salud. Después pillamos o limón y chitamos un chorret de suco de limón. Esto fará que no se oxide o queso. Y para rematar chitamos un chorret d'agua. En primera chitamos un poquet d'agua y después lo hacemos batir. Si veíamos que queda muy espeso, podemos chitar una miqueta más. Y es mejor chitane una miqueta menos y principiar a rechirarlo con la batidora. Y ya he presto o nuestro queso vegano, y después lo podemos servir en unas virostas. Por ejemplo, nosotros le hemos chitado tomate y orégano, pero lo podéis servir como queráis. Bueno, pues ya he visto que es facilismo hacer esta receta y que para esta mina de cosas como un vermú, pues queda bien pincho, porque le hemos puesto aquí una miqueta de tomate y orégano. ¿Y a ese le aceite hago yo? Muy buena pinta, sí. Pues bueno, y como siempre, ya sabéis que en Escuchetes no puede rematar un vídeo sin hacer una frase feita. Y yo quería que Alex nos decise una frase feita. Ya veis que aquí de Zaga tenemos lo de Mil Parolas, que lleva el título de la canción, y una frase que también tiene una parola que lleva parola. A ver, dinos esa frase feita. No sé. De parola dada y barranco fondo, si no me interesa, me entorno. Y esto quiere decir que si digo una cosa y después cambio de opinión, pues puedo cambiar de opinión. Así es que hizo muchas gracias a Nuivan por a vuestra faena, ¿no?, que fez por la aragonés, por contar con todas nosotras para hacer este gran vídeo, que lo podréis ver bien luego en YouTube, ¿no? ¿En Escuchetes? Bueno, o mío en Escuchetes, pero o videoclip también lo pullaré a redes sociales, y ya pues estará todos a la tisba. Ya sabéis que yo por un regular, anti más de YouTube, pues en los míos redes sociales, en Facebook, Instagram, que te os lo dicho por aquí abajo, pues vos a dar esta mena de noticias, y si te estás a la tisba, pues yo pullaré este vídeo y cosa más. Muchas gracias. Muchas gracias. Que vaya bueno. Bueno, Beses. fuerte.